Creo que una de las cosas que le da ese tipo de relajación en el gospel es que ella no está tratando de ocupar el lugar de nadie. James Cleveland, el rey del gospel, revolucionó la música gospel con su poderosa voz y composiciones innovadoras. Reverenciado como un pionero, su influencia se extendió más allá de la iglesia, dejando una marca indeleble en el mundo de la música. Sin embargo, después de su muerte, surgieron acusaciones impactantes que oscurecieron su legado. Su hijo adoptivo, Christopher Harris, presentó afirmaciones inquietantes que sacudieron a la comunidad de gospel hasta sus cimientos. Estas revelaciones obligaron a los fans y seguidores a enfrentar verdades incómodas sobre el hombre que habían idolatrado. ¿Qué secretos ocultos yacían bajo la personalidad pública de Cleveland? ¿Cómo alteraron estas revelaciones la percepción de una figura que una vez fue considerada intocable en la música gospel? Antes de sumergirse en las acusaciones que redefinieron el legado de Cleveland, es crucial explorar el camino que lo elevó al estatus legendario en primer lugar: vida y carrera tempranas. James Cleveland nació el 5 de diciembre de 1931 en el corazón de Chicago, una ciudad llena de música gospel. Sus padres, trabajadores y profundamente religiosos, lo criaron en un entorno donde la fe y la música estaban entrelazadas. Su abuela, una mujer devota, desempeñó un papel fundamental en su crianza. Ella presentó al joven James a la Pilgrim Baptist Church, un lugar que se volvería central en su vida y carrera. Desde temprana edad, James mostró un talento natural para la música. Con solo 8 años, su debut como solista, con el coro de la iglesia, dejando una impresión en todos los que lo escucharon. El director del coro de la iglesia, Thomas A. Dorsey, conocido como el por la música gospel, tomó a James bajo su ala. La guía y el mentorazgo de Dorsey fueron cruciales para moldear al futuro ícono del gospel. Los primeros años de James lleno de fueron música y inspiración. Él idolatraba a Roberta Martin, una destacada cantante y pianista de gospel que también actuaba en la Pilgrim Baptist Church. La influencia de Martin fue profunda, y fue su grupo, los Roberta Martin Singers, los que primero ayudaron el estilo único de James. Inspirado por Martin, el joven James comenzó a componer su propia música, una habilidad que más tarde definiría su carrera. La vida no siempre fue fácil para James. Crecer durante la Gran Depresión significaba que el dinero era escaso y los lujos eran pocos. Su familia no podía permitirse un piano, así que James hizo lo siguiente mejor. Practicaba en el alféizar de la ventana, usando las hendiduras y cuñas como teclas imaginarias. A menudo contaba cómo tocaba en estas teclas improvisadas, soñando con el día en que podría tocar en un piano de verdad. A pesar de estos desafíos, la dedicación de James nunca flaqueó. Para cuando estaba en la escuela secundaria, sus padres lograron reunir suficiente dinero para comprarle un piano vertical. Esto fue un punto de inflexión. James practicó incansablemente, perfeccionando sus habilidades y desarrollando un estilo que mezclaba el gospel tradicional con influencias de jazz. Su talento era innegable, y no pasó mucho tiempo antes de que comenzara a atraer atención. Siendo adolescente, James se unió a un grupo local de gospel llamado Los Cruzados de Evangelio Thorn. Fue aquí donde su talento como compositor comenzó a brillar. El grupo comenzó a presentar sus composiciones y su trabajo rápidamente llamó la atención de figuras prominentes en la comunidad de música gospel. Una de sus primeras composiciones, Grace is Sufficient, se presentó en una convención bautista en 1948. Fue un hito significativo. Esta actuación llevó a Roberta Martin a comenzar a publicar su trabajo, marcando el comienzo de su carrera profesional. Durante este tiempo, James también se involucró con los Soul Winners for Christ, un grupo misionero creado por su amigo de adolescencia, Jesse Jamerson Phillips. Este grupo, con sede en la Greater Harvest Baptist Church de Chicago, incluía miembros notables como Richard D. Henton. La experiencia consolidó aún más el compromiso de James con la música gospel y su fe. Pero no todo fue fácil. James enfrentó un contratiempo significativo cuando se forzó las cuerdas vocales al cantar con un grupo local. Esta lesión le dio la distintiva voz ronca que más tarde se convertiría en su sello distintivo. En lugar de verlo como un obstáculo, James abrazó su nueva voz, usándola para agregar profundidad y emoción a sus interpretaciones. Ascenso a la fama. Para 1950, James Cleveland estaba listo para revolucionar el mundo del gospel. Se unió a The Gospelers, un trío dinámico liderado por North Salus McKissick y Bessie Falk. Este grupo se enfocaba en modernizar las melodías tradicionales del gospel. Los arreglos de Cleveland de clásicos como Give Me That Old Time Religion y It's Me, Oh Lord, dio nueva vida a estas canciones. Pero The Gospelers no duró mucho.
Cuando el trío se disolvió, Cleveland se encontró trabajando con Roberta Martin, uno de sus ídolos de juventud, quien lo contrató como compositor y arreglista. Su gran oportunidad llegó con su poderosa interpretación de Peace Be Still, que lo catapultó a la fama. A continuación, fue su colaboración con su amiga de la infancia, Albertina Walker. Walker había fundado The Caravans, un grupo que se convertiría en una plataforma de lanzamiento para muchas leyendas del gospel. Cleveland se unió como compositor, arreglista, pianista, cantante ocasional e incluso narrador. The Caravans eran una potencia, contando con talentos como Shirley Caesar, conocida como la primera dama del gospel, y Cassie George, quien coescribió algunos de sus mayores éxitos. Otros miembros incluían a Dolores Washington, Josephine Howard, Ines Andrews, Dorothy Norwood, James Heron y Loleatta Holloway. Este grupo fue un semillero de futuras estrellas del gospel. En noviembre de 1954, Walker le dio a Cleveland una oportunidad significativa. Ella convenció a States Records para que le permitieran grabar con su grupo, marcando su primera vez en un estudio de grabación. Cleveland continuó grabando con los Caravans hasta que States Records cerró en 1957. Ese periodo fue crítico para establecer su reputación en la escena de la música gospel. Sus colaboraciones con Walker continuarían hasta finales de la década de 1970, produciendo álbumes como Reunion en 1977 y el icónico Please Be Patient With Me en 1979, que le valió a Walker su primer disco de oro. Cleveland no se detuvo allí. En 1959 grabó una versión del éxito de Ray Charles, Hallelujah, I Love Her So, como artista solista. Para 1960 había incorporado riffs de blues y lo que Anthony Halebut describió como puro funk en su música. Su interpretación de la canción de los Soul Stirrers, The Love of God, respaldada por las voces del Tabernacle de Detroit, fue un éxito, lo que le valió un contrato discográfico que cambiaría su vida para siempre. Punto de inflexión. En 1962, Cleveland firmó con Savoy Records, un sello histórico de Colaboración. jazz. Esto produjo un vasto catálogo de grabaciones de soul gospel, capturado en vivo en conciertos. El reverendo Lawrence Roberts, pastor de la primera iglesia bautista en Nutley, Nueva Jersey, le gustó la idea de capturar el espíritu de adoración en directo. Cleveland y el Angelic Choir de Nutley lanzaron varios álbumes juntos, incluyendo el icónico Peace Be Still, en septiembre de 1963. Este álbum vendió miles de copias y le valió a Cleveland su primer álbum de oro, permaneciendo en las listas de Billboard durante más de 15 años. Luego, Cleveland se mudó a Los Ángeles para convertirse en ministro de música en la Grace Memorial Church of God in Christ. Aquí trabajó con el tecladista Billy Preston y el coro angélico de Nutley, Nueva Jersey, lo que aumentó aún más su popularidad. Formó los James Cleveland Singers, que incluían a Odessa McCassell, Georgia White, Eugene Bryant y Billy Preston. En 1964 reorganizó el grupo, añadiendo a Roger Roberts y Gene Vial, los primeros latinoamericanos en integrar soul gospel y cantar con los cantantes de Cleveland. Para 1965, el grupo de Cleveland incluía a Clyde Brown y Charles Barnett, y comenzaron a realizar giras extensamente por los Estados Unidos y el extranjero. Sus presentaciones en los principales lugares eran muy esperadas. Esta colaboración produjo grabaciones como Heaven That Will Be Good Enough for Me, Two Wings y The Lord Is Blessing Me Right Now. A lo largo de los años, otros cantantes talentosos se unieron a los Cleveland Singers, incluyendo a Marva Hines y a la renombrada solista soprano, Cleo Kennedy. Fueron pilares en el grupo hasta que Cleveland falleció. Southern California Community Choir aprovechó su creciente fama fundando el Southern California Community Choir, SCC, un movimiento que consolidaría aún más su legado. El coro se convirtió en una potencia en el mundo del gospel y en 1975 Cleveland finalmente ganó su primer premio Grammy con SCC por el álbum de 1974, En el Ghetto. Este fue un gran hito, marcando el comienzo de una serie de colaboraciones exitosas con el coro. Desde 1970 a 1990, Cleveland y el SCC produjeron varios álbumes. Con el lanzamiento de 1979, Es un nuevo día, presentando el éxito Dios es, siendo uno de sus más exitosos. Otro destacado fue su álbum de 1981, Where Is Your Faith, que solidificó la reputación del coro en la música gospel. 16. El último Grammy de Cleveland llegó póstumamente en 1991 por el álbum Having Church, con su icónica interpretación de What Shall I Do, de Tremaine Hawkins.
En noviembre de 1970, Cleveland dio un tomó- paso significativo al fundar la Iglesia Bautista Institucional Cornerstone en Los Ángeles. Esto Iglesia. comenzó pequeño, pero bajo el liderazgo de Cleveland creció a miles de miembros. Su primer álbum con el coro de la iglesia, The Voices of Cornerstone, se lanzó en 1980. Este álbum incluyó temas memorables como Jesús, Amante de mi alma, y A Praying Spirit, escrita por Elbernita Twinkie Clark y popularizada por The Clark Sisters. El segundo álbum de la iglesia, My Expectations, lanzado en 1981, también atrajo atención. Reuniendo talento, Cleveland no solo se centró en su propio coro, fue fundamental para reunir y apoyar a numerosos artistas de gospel. Trabajó con grupos como los Donald Vales Choraleers, los Harold Smith Majestics, los Los Angeles Gospel Messengers y el coro de la Iglesia Bautista New Jerusalem. Estas colaboraciones produjeron éxitos atemporales como Lord, Help Me to Hold Out y I Don't Feel No Ways Tired. Los James Cleveland Singers también vieron varias iteraciones y adiciones a lo largo de los años. A partir de 1964, el grupo incluía a miembros como Odessa McCassell, Roger Roberts y Gene Viale. Para 1965, Clyde Brown y Charles Barnett se habían unido, y las extensas giras del grupo llevaron su música a audiencias en todo Estados Unidos y más allá. Grabaron éxitos como Heaven, Two Wings y The Lord is Blessing Me Right Now. Las colaboraciones de Cleveland se extendieron más allá de los artistas de gospel. Apoyó a figuras conocidas como Aretha Franklin, Ray Charles, Garrels y Elton John. Su trabajo con Aretha en su álbum de 1972, Amazing Grace, sigue siendo un hito en la música gospel. El álbum, grabado en vivo en la Iglesia Bautista Misionera New Temple en Watts, Los Ángeles, ganó un Grammy y vendió millones de copias, consolidando su estatus como el mejor álbum de gospel de todos los tiempos. La grabación de Amazing Grace también fue capturada en Director película Sidney por... Powell. Aunque enfrentó un gran desafío técnico, la película permaneció archivada durante 47 años debido a problemas de sincronización entre el audio y video. No fue hasta que el productor Alan Elliott utilizó tecnología moderna para solucionar estos problemas que el documental se completó. Finalmente se estrenó en abril de 2019, llevando esta actuación histórica a una nueva generación de fans. La influencia de Cleveland no se limitó a la música. También dejó su huella en el cine con el histórico documental Gospel, lanzado en 1983. Esta película presentó actuaciones de Cleveland y el SC, junto con otras leyendas del gospel como Walter Hawkins and the Family, The Mighty Clouds of Joy, Shirley Caesar y The Clark Sisters. La banda sonora de la película, lanzada por Savoy Records, se convirtió en un éxito de ventas, mostrando la presencia dominante de Cleveland en el mundo del gospel. Gospel Music Workshop of America. Para 1968, James Cleveland se había consolidado como una potencia del gospel, pero no estaba contento solo con su propio éxito. Quería compartir su conocimiento y pasión con otros, lo que lo llevó a cofundar el Gospel Music Workshop of America. Con Albertina Walker, esta convención anual rápidamente se convirtió en un faro para los músicos de gospel aspirantes. El propósito del GMWA era claro: reunir a cantantes de todo el país para perpetuar y celebrar la música gospel. Funcionó de maravilla. La Gospel Music Workshop of America creció exponencialmente, presumiendo de más de 150 capítulos y 30,000 miembros. Presentó y produjo algunos de los nombres más grandes de la música gospel, incluyendo a Donald Bales, Isaac Douglas, Myrna Summers, Sarah Jordan Powell, Darrell Coley, John P. Key, Kirk Franklin, Kurt Carr, Donald Lawrence y Yolanda Adams. Estos talleres atrajeron a miles de seguidores y sentaron las bases para la creciente popularidad de la música gospel. El último álbum que Cleveland grabó con la GMWA fue su lanzamiento de 1990 de la convención anual del año anterior en Nueva Orleans. Cleveland también era famoso por su habilidad única para transformar canciones pop, R&B y soul en himnos gospel. Su interpretación más memorable fue You're the Best Thing That Ever Happened to Me, de Gladys Knight and the Pips, que reimaginó como Jesús es lo mejor que me ha pasado. Esta versión le valió una nominación al premio Grammy cuando fue lanzada en 1975 con los Charles Fold Singers de Cincinnati, Ohio. Otro destacado fue su versión gospel de I Write the Songs, de Barry Manilow, incluida en su álbum ganador del Grammy de 1977. En vivo, en el Carnegie Hall,
La última interpretación notable de gospel de Cleveland fue Didn't We Almost Have It All, de Whitney Houston, que convirtió en Aren't You Glad You Know the Lord y grabó en 1989 con los coros del norte y sur de California de la GMWA en el álbum Breathe on Me con Darrell Coley y Milton Bigham, King James Records. Desde 1985 hasta 1988, Cleveland se aventuró en el negocio discográfico con su propio sello independiente, King James Records. Fabricado y distribuido por Detroit Sound of Gospel, Dr. Nine Records y Curious, King James Records lanzó 3 álbumes con el GMWA, un álbum en solitario, el primer álbum gospel de Billy Preston y 2 álbumes con los Los Angeles Gospel Messengers. Su primer lanzamiento, Praise 88, se volvió particularmente popular. Cleveland también resucitó su serie James Cleveland Presents, trayendo de vuelta actos como The Craig Brothers y The 4th of May, e introduciendo a The Harmonizing Four. Desafortunadamente, la discográfica cerró después de que el distribuidor cerrara. Los esfuerzos de Cleveland, con la GMWA y su habilidad para transformar éxitos pop en clásicos gospel, impactaron significativamente el panorama de la música gospel. Su habilidad para mezclar diferentes estilos musicales en el gospel no solo amplió el atractivo del género, sino que también mostró su genio creativo. Ya sea a través de talleres, grabaciones o su sello discográfico, la influencia de Cleveland continuó creciendo, consolidando su legado como una figura clave en la música gospel. La historia de James Cleveland está lejos de terminar, con facetas ocultas de su vida y carrera que aún esperan ser descubiertas. Una guerra de premios y muerte. La ilustre carrera de James Cleveland estuvo llena de elogios y logros. Entre sus logros más apreciados estaban sus premios Grammy, que destacaban su inmenso impacto en la música gospel. En 1974, Celie Cleveland, junto con el Southern California Community Choir, ganó su primer Grammy por la mejor interpretación de gospel soul con el álbum In the Ghetto. Este reconocimiento consolidó su reputación como una fuerza líder en la música gospel. Solo unos años después, en 1977, ganó otro Grammy por mejor interpretación de gospel soul tradicional por su último álbum, en vivo, James Cleveland Live, en el Carnegie Hall. Esta actuación capturó la esencia de sus shows en vivo, llenos de energía y espíritu. Los elogios no se detuvieron allí. En 1980, Cleveland ganó otro Grammy por mejor actuación de soul gospel tradicional, esta vez por su colaboración con los Charles Fold Singers en el álbum Señor, déjame ser un instrumento. Este premio destacó su capacidad para reunir distintos talentos para crear algo extraordinario. Su último Grammy llegó póstumamente en 1990 por mejor álbum de gospel por un coro o coro. El álbum del coro de la comunidad del sur de California, Haven Church, presentó la interpretación icónica de Cleveland de What Shall I Do de Tramaine Hawkins y demostró su influencia perdurable en el mundo de la música gospel. A pesar de su salud en declive, Cleveland permaneció profundamente comprometido con su fe y su música. En el año anterior a su muerte, problemas respiratorios lo habían dejado incapaz de cantar. Sin embargo, en el último domingo antes de su fallecimiento, se dirigió a su congregación en la Iglesia Bautista Institucional Cornerstone con un mensaje poderoso. Si no te vuelvo a ver y si no vuelvo a cantar, soy testigo del hecho de que el Señor me respondió. Él devolvió mi voz esta mañana, les dijo, dejando una marca imborrable en los presentes. James Cleveland falleció el 9 de febrero de 1991 en Culver City, California, a la edad de 59 años. La causa de muerte se informó como insuficiencia cardíaca congestiva y había caído en coma poco antes de su muerte. Su fallecimiento fue una pérdida profunda para la comunidad del gospel y su servicio fúnebre en el Shrine Auditorium en Los Ángeles atrajo a más de 8,000 dolientes. Fue un testimonio del impacto que tuvo en tantas vidas. James Cleveland fue enterrado en el cementerio Inglewood Park en Inglewood, California. Sin embargo, su legado continúa vivo a través de su música y los innumerables artistas que influenció. Falleció intestado. Cuando James Cleveland murió, dejó un enredo legal complicado porque no tenía un testamento. Esto causó muchos problemas para Andre Cleveland, quien creía que merecía una parte de los bienes de James. Andre presentó peticiones para transferir parte de la propiedad de James a la herencia, pero el tribunal no se lo puso fácil. Déjame contarte cómo se desarrolló todo esto. Andre, cuyo verdadero nombre es Andre McIsaac, afirmó que era como un hijo de crianza para James Cleveland.
La madre de Andre, Esther McIsaac, se trasladó a Los Ángeles en 1968 y conoció a James. Vivieron en la casa de James durante 12 años, desde que Andre tenía 12 hasta cumplir 24. James apoyó a Andre e incluso lo declaró como dependiente en sus declaraciones de impuestos. Andre argumentó que James quería adoptarlo, pero su madre se negó porque quería que Andre mantuviera su apellido. Esta decisión se volvería más tarde un tema clave en la batalla legal. En el tribunal, Andre intentó demostrar que era una persona interesada bajo una ley específica de sucesiones. Esta ley permite que un hijo de acogida o hijastro herede si hay pruebas claras de que el fallecido los habría adoptado de no ser por un obstáculo legal. Sin embargo, el tribunal decidió que no existía ninguna barrera legal una vez que Andre cumplió 18 años, lo cual fue 16 años antes de la muerte de James. Esto significaba que Andre no calificaba para reclamar parte de la herencia. El 6 de noviembre de 1991, Andre presentó peticiones para transferir propiedades al patrimonio de James. Annette May Thomas, la fideicomisaria del fideicomiso de James, se opuso a estas peticiones. Ella argumentó que Andre no tenía legitimación porque no fue adoptado legalmente y solo fue mencionado como amigo y ahijado en el fideicomiso, con un regalo específico de $10,000, el cual recibió. Annette solicitó un juicio sumario y el tribunal lo concedió. El juez estuvo de acuerdo en que Andre no calificaba como una persona interesada porque el impedimento legal para su adopción, la negativa de su madre, dejó de existir cuando cumplió 18 años. A pesar de vivir con James y recibir apoyo, no se inició ningún proceso de adopción después de que Andre se hizo adulto. Esto significaba que no tenía derecho legal a heredar según la ley de sucesiones. Andre apeló la decisión, pero el Tribunal de Apelaciones confirmó el fallo sumario. El tribunal enfatizó que la ley requería que una barrera legal fuera la única razón por la que no se realizó la adopción. Dado que la negativa de la madre de Andre ya no era un problema después de que cumplió 18, James tenía podría haberlo detenido si hubiera querido, pero no lo hizo. Andre Cleveland, que había vivido con James durante muchos años, creyó que con derecho a una parte de la herencia, argumentó que James lo había tratado como hijo y que tenían una relación de padre e hijo. Sin embargo, el sistema legal requería más que una relación cercana. Se requerían pruebas de que James habría adoptado a Andre si no fuera por un obstáculo legal. La decisión del tribunal dependía de la interpretación de la sección 64R del Código de Sucesiones, 8, subdivisión E. Esta sección permite que un hijo adoptivo o hijastro herede si pueden demostrar con evidencia clara y convincente que el fallecido los habría adoptado si no fuera por un impedimento legal. En el caso de Andre, el impedimento legal fue la negativa de su madre a consentir la adopción. Sin embargo, una vez que Andre cumplió 18 años, ya no se requería el consentimiento de su madre, y el obstáculo legal fue eliminado. El tribunal determinó que James tuvo 16 años después de que Andre cumpliera 18 para adoptarlo, si así lo deseaba. Como no se realizó ninguna adopción durante ese tiempo, el tribunal concluyó que no había ningún impedimento legal que impidiera la adopción. Por lo tanto, Andre no cumplía con los requisitos para heredar según la ley de sucesiones. Al final, se rechazó la reclamación de Andre y el tribunal ratificó el juicio sumario a favor de Annette May Thomas, la fiduciaria del fideicomiso de James Cleveland. Un aspecto significativo de su vida personal fue su relación con su hija, LaShawn Cleveland, y su madre, Jean Erwin. En octubre de 1991, Jean Erwin, miembro de la Iglesia Bautista Institucional Cornerstone, afirmó públicamente su reclamación como la madre de la única hija biológica de James Cleveland, LaShawn Cleveland, nacida en 1965. Las declaraciones de Jean Erwin fueron significativas. Ella afirmó que Andrew M. Cleveland, a menudo considerado como el hijo adoptivo de James Cleveland, era en realidad uno de los muchos niños sin hogar que Cleveland había acogido a lo largo de los años. Esta afirmación puso en duda la naturaleza de la adopción de Andrew, sugiriendo que él formaba parte de un patrón más amplio de benevolencia de Cleveland hacia los niños necesitados, en lugar de una adopción formal. La existencia de LaShawn Cleveland y su relación con su padre no fueron ampliamente publicitadas durante la vida de Cleveland. Sin embargo, la afirmación de Jean Erwin la llevó al ojo público, destacando los lazos familiares que a menudo eran eclipsados por los compromisos públicos y controversias de Cleveland. Las afirmaciones de Erwin proporcionaron una comprensión más matizada de la dinámica familiar de Cleveland, revelando un lado de él que era profundamente personal y arraigado en conexiones humanas reales.
La inclusión de Lashon en la planificación patrimonial de James Cleveland subrayó su compromiso con su futuro. Los documentos del patrimonio de Cleveland, redactados antes de su muerte, asignaron específicamente una parte de sus activos a Lashon, asegurando su seguridad financiera. Este acto no fue solo una formalidad legal, sino una declaración clara de su responsabilidad paternal y amor. Amor, a pesar de las complejidades de su relación. Lado oscuro. Más allá de sus logros musicales e influencia, hubo aspectos más oscuros de su vida que salieron a la luz después de su muerte, involucrando a su antiguo hijo de acogida, Christopher. Las acusaciones de Christopher Harris contra Cleveland fueron tanto impactantes como desgarradoras. Harris, quien alguna vez fue un niño de 13 años con grandes sueños de un futuro musical, se unió al coro de la iglesia de Los Ángeles de Cleveland como su único cantante contralto masculino. Alto y pareciendo mayor de lo que era, Harris fue preparado por Cleveland bajo el disfraz de mentoría. Durante más de 5 años, esta mentoría se convirtió en abuso, dejando a Harris marcado física y emocionalmente. Más tarde, contrajo VIH, que alegó que le fue transmitido por Cleveland. La batalla legal que siguió a la muerte de Cleveland proyectó una larga sombra sobre su imagen pública. Harris presentó una demanda contra el patrimonio de Cleveland, sacando a la luz años de abuso y traición. Aunque la demanda se resolvió fuera de los tribunales, los detalles permanecieron confidenciales. Sin embargo, Harris ha hablado abiertamente sobre las dinámicas manipuladoras en juego, destacando cómo Cleveland se aprovechó de su ingenuidad juvenil y ambición. Describió que le prometieron un camino hacia sus sueños, solo para encontrarse atrapado en una relación que le despojó de su autonomía y lo sometió a un trauma duradero. Lo que hace que el relato de Harris sea aún más inquietante es la cultura más amplia de silencio que permitió que las acciones de Cleveland persistieran. Dentro de su iglesia y la comunidad de música gospel, las relaciones de Cleveland con jóvenes eran un secreto a voces. A pesar de los rumores y las sospechas, nadie intervino. Esta cultura de negación y deferencia protegió a Cleveland del escrutinio y la responsabilidad, creando un entorno donde el abuso podía prosperar sin control. La muerte de Cleveland en 1991, oficialmente atribuida a insuficiencia cardíaca, suscitó más preguntas. Harris sugirió que el diagnóstico de insuficiencia cardíaca sirvió como una tapadera para complicaciones relacionadas con el SIDA. Aunque la lucha de Cleveland contra el SIDA era conocida por algunos de su círculo íntimo, se mantuvo como un secreto muy guardado durante su vida. Este secreto, reflejo del estigma en torno al VIH-Sida en ese momento, oscureció aún más la verdad completa de su vida. Las acusaciones contra Cleveland enviaron ondas de choque a través de la comunidad del gospel. Conocido como el rey del gospel, Cleveland había sido una figura imponente, reverenciado por sus innovadoras contribuciones y su presencia carismática. Su música había inspirado a millones, pero las revelaciones sobre su vida personal forzaron un ajuste de cuentas doloroso. La dualidad de Cleveland como pionero musical y como un individuo profundamente imperfecto ha dejado a muchos lidiando con cómo reconciliar sus logros con el daño que causó. El caso de Cleveland también subrayó problemas sistémicos dentro de los espacios religiosos y artísticos. Las acusaciones en su contra destacaron la vulnerabilidad de los jóvenes en estos entornos, donde las figuras de autoridad ejercen un poder inmenso. Durante décadas, la comunidad del gospel había celebrado el genio de Cleveland mientras ignoraba patrones de comportamiento preocupantes. Este silencio colectivo no solo permitió sus acciones, sino que también perpetuó una cultura donde los sobrevivientes se sentían sin voz. La historia de Christopher Harris es un recordatorio contundente del costo humano de tal silencio. Más allá de los titulares y los acuerdos legales, Harris representa a innumerables personas cuyas vidas han sido alteradas para siempre por el abuso. Su valentía, al dar un paso al frente, ha generado conversaciones sobre la rendición de cuentas, la transparencia y la necesidad de un cambio sistémico dentro de las instituciones religiosas y artísticas. En los años, desde la muerte de Cleveland, su legado se ha convertido en un tema controvertido. Algunos en la comunidad del gospel luchan por reconciliar su admiración por su arte con las graves acusaciones en su contra. Otros ven su historia como un punto de inflexión, un llamado de atención para abordar la explotación y el daño que pueden ocurrir detrás de la fachada de reverencia y respetabilidad. Las implicaciones más amplias del caso de Cleveland trascienden la comunidad del gospel. Ha fomentado discusiones más profundas sobre cómo las dinámicas de poder, el estigma y las normas culturales pueden perpetuar ciclos de abuso. Los académicos que estudian la vida de Cleveland han observado los desafíos enfrentados por las personas queer dentro de la Iglesia Negra, una institución a menudo impregnada de rígidos valores heteronormativos.
La imagen pública de Cleveland como un líder del gospel venerado contrastaba marcadamente con su vida privada, creando una narrativa compleja que desafiaba una sencilla categorización. Esta dicotomía entre la reverencia pública y la transgresión privada invita a una reevaluación más amplia de cómo vemos a los líderes y a los íconos. La historia de Cleveland sirve como un cuento preventivo sobre los peligros de colocar a los individuos en pedestales sin responsabilizarlos por sus acciones. También subraya la importancia de dar prioridad a las voces de los sobrevivientes, asegurando que sus historias se escuchen y validen. Mientras la comunidad del gospel continúa lidiando con el complejo legado de Cleveland, enfrenta un doble desafío: honrar sus contribuciones formativas a la música, mientras se enfrentan las verdades más oscuras que surgieron después de su muerte. Este ajuste de cuentas refleja conversaciones más amplias en la sociedad sobre responsabilidad, justicia y la necesidad de crear espacios seguros para individuos vulnerables. La vida y el legado de James Cleveland encarnan tanto el brillo como las fallas de la humanidad. Sus contribuciones a la música gospel siguen siendo incomparables, pero sus acciones han dejado una marca indeleble en aquellos que sufrieron bajo su influencia. La historia de Christopher Harris y las consecuencias más amplias de las acciones de Cleveland nos recuerdan la necesidad de vigilancia, compasión y un compromiso con la verdad, incluso cuando es incómoda. Si encontraste intrigante esta exploración de la vida de James Cleveland, asegúrate de dar like, suscribirte, comentar y activar las notificaciones para más investigaciones profundas sobre la vida de figuras influyentes.